nuestro analista de temas económicos, el doctor Antonio Siriaco Cruz. Giorgi le da los títulos. Adelante, don Giorgi. Bueno, próximo decano Así es. de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No. Cuidado si se equivocan. No, y además parte de los poderosos. Que Y eso, además de eso, el poderoso en la economía. Doctor, el gobernador del Banco Central ha puesto en contexto la situación de la economía dominicana. Conjuntamente con esto, en la reunión de ministros de Hacienda esta semana, el presidente de la República, en el discurso inaugural, hizo unas peticiones a los niveles de préstamos, desembolsos, asistencia, ayuda de los organismos multilaterales, como en este caso del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se conjuga esto con la situación de la economía y la recuperación en esta etapa? Mira, yo pienso, Rudy, que el tema del comportamiento de la economía, evidentemente que eso se esperaba. Una economía que viene de una situación de un golpe muy profundo. Entonces, cuando tú lanzas una pelota de golf, mientras más profundo es el choque, el rebote es mucho más fuerte. Y se está viendo eso básicamente en la economía. La economía, cuando se compara, y ese ejercicio lo hizo el Banco Central, cuando se compara el comportamiento global del mes de abril del año 2021, de este año, con respecto al 2019, hay obviamente un crecimiento positivo. Y eso es un dato que es relevante. Sin embargo, hay que decir que en términos sectorial, la recuperación es muy asimétrica. Asimétrica porque estamos viendo que gran parte de la mejoría se ha concentrado en pocos sectores. Y eso lo presentó el mismo banco. La construcción, por ejemplo, ha tenido un crecimiento extraordinario, incluso comparado con el año 2019. Y ahí tiene mucho que ver las inversiones que todo parece indicar se están haciendo desde el exterior, dominicanos que están recibiendo más recursos en los Estados Unidos. Pero también otro elemento importante que yo creo que es relevante es la manufactura local, que yo creo que eso es un sector interesante, un sector que verdaderamente encadena bien. Ahora, hay que esperar, porque hay un riesgo que se ha presentado y que yo creo que va a seguir todo este año, es el tema de la inflación. Hay que tener mucho cuidado. La inflación, incluso como un componente importado que no se controla, puede generar demandas redistributivas que yo creo que son importantes, ¿no? Y que si en caso de se llegan a materializar, es obvio que tiene que ser un proceso de moderación. Yo estoy hablando de incremento de salario por la situación misma que está viviendo la economía. Si en esta coyuntura, producto de una situación que parece que va a persistir este año, aunque el gobernador le dice que no, que posiblemente a partir del mes de junio la inflación tienda hacia la baja. Sin embargo, uno nunca sabe porque son factores externos, muchos de ellos que están incidiendo: el precio del petróleo, el precio de las materias primas, los commodities, y situaciones posiblemente que puedan estar presentes durante este año. Vamos a entrar a una temporada ciclónica que uno no sabe si eso se va a expresar en situaciones de lluvias o en situaciones, por ejemplo, de sequía que pueden afectar la producción agrícola. Todo eso son imponderables que están ahí y que uno siempre tiene que verlo con mucho cuidado, y que la solución es el monitoreo permanente de la economía. ¿Podría subir de los 2 dígitos el tema de la inflación? Sí, que es un punto, es como una línea temible. Sí, porque es que nosotros teníamos décadas, incluso en el 2003 fue que ocurrió, pero teníamos ya más de una década con inflación de un solo dígito. Sí. Y eso, en cierta manera, forma parte de una estabilidad macroeconómica, la estabilidad de los precios. Y además que es una función suprema del Banco Central. El Banco Central, los bancos centrales, asumen como una función la estabilidad de precios, la estabilidad
en las principales variables macroeconómicas. Y los precios, la inflación, cuando se incrementa la inflación te distorsiona todo, porque te incrementan los costos, hace incluso que las demandas redistributivas comiencen a presentarse, y entonces ya ahí puede incorporarse una especie de espiral inflacionaria, costo, salario. Entonces, por eso que los bancos centrales tienen que tener mucho cuidado. Y yo creo que es una preocupación que las autoridades tienen presente. Ya el presidente de la República había adelantado incremento de salario, o anunció incremento de salario a determinados sectores, básicamente militares, y que en cierta manera, uno lo ve como parte de un proceso, de una demanda. El ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, también estaba de acuerdo en esos términos de que hay que incrementar, sí, para aumentar el poder adquisitivo de la población. Y claramente con esto hay que tener cuidado en el sentido de que yo creo que si los incrementos de salario se dan en esta coyuntura, tienen que ser, desde mi punto de vista, con cierto nivel de moderación, por la situación que se está viviendo, no solamente los trabajadores, sino también pequeñas empresas. Podría provocar desempleo. Claro, entonces todas esas son cosas que hay que verlo con mucho cuidado. Ahora, el presidente de la República también, en una reunión, creo que de ministros de Finanzas, dio una serie de declaraciones. Yo creo que el presidente de la República, y es una propuesta, tiene que asumir un liderazgo regional con el tema de la deuda pública. El tema de la deuda pública... Bueno, en la reunión de Andorra, cuando él anunció incluso la reunión de ministros iberoamericanos aquí, que es la que se está celebrando, que concluyó esta misma semana, dio la impresión de que él estaba asumiendo ese liderazgo cuando hizo la propuesta ya y dijo que iba a ser la convocatoria en República Dominicana. Y ojalá que en esa convocatoria plantee lo siguiente. Y hay que retomar, Rudy y Georgie, el tema. Recuerden ustedes en los años 80, cuando hubo una crisis de deuda, y básicamente la crisis de deuda se identificó en los países en desarrollo, en muchos países latinoamericanos. Toda América Latina sufrió. Toda América Latina, y básicamente los más grandes tenían un peso muy grande de deuda, el caso de Brasil, el caso de México, el caso de Argentina. Y hubo, a partir de los organismos internacionales y del gobierno norteamericano, una propuesta de los famosos, el canje de deuda por inversión. En estos momentos es muy interesante que se pudiera armar toda una propuesta regional, y ojalá que las autoridades asuman ese discurso, el presidente asuma ese discurso, donde se articula el tema de los fideicomisos, de las alianzas público-privadas, y donde se solicite a los organismos internacionales que a lo mejor condonen deuda, o no condones, sino que ese tipo de deuda se negocien, y que esos recursos, en vez de transferírselos quizás a organismos internacionales o al Fondo Monetario, como pasó con el Club de París, claro, se concreticen en qué, en proyectos de inversión, pero a partir de alianzas público-privadas, si ellos quieren una garantía o de fideicomiso, y eso puede permitir, en cierta manera, un incremento importante en la inversión pública. Porque si hay algo que se requiere en esta coyuntura, es un Estado activo, en el sentido de un Estado inversionista en infraestructura, en inversión de capital, en gasto de capital, y en cierta manera no esperar que el sector privado busque la plata o ponga la plata ante una coyuntura que hay de cierto nivel de dificultad. Por lo tanto, se puede utilizar el tema de la deuda como un mecanismo de solicitar a esos organismos internacionales con donaciones o canje de deuda por proyectos de inversión muy particulares, ya presentados, donde participa el sector privado, donde participa el gobierno en esas alianzas público-privadas, y eso podría impulsar, en cierta manera, proyectos importantes que de otra forma podrían esperar mucho más tiempo. Entonces, yo creo que en esto... Mientras la deuda se acumula. Claro, mientras la deuda se acumula. Entonces, ¿qué ocurre? Uno tiene que ser creativo. Yo creo que los gobiernos, en muchos casos, tienen las manos atadas y tienen el temor, precisamente, de gastar más, pero no tienen los recursos suficientes, entonces tienen que endeudarse. Y dicen, espérate,
y andan buscando ese, como dicen, ese equilibrio inestable, donde o me endeudo más o no me endeudo más, porque no tengo los recursos suficientes. ¿Dónde voy a sacar los recursos? Entonces, yo creo que en ese sentido debe haber un liderazgo regional que haga un periplo, que hagan foros, que le soliciten incluso a organismos internacionales, que convoquen a las principales fuerzas regionales. Y yo creo que eso hay que hacerlo. Porque de lo contrario, entonces, si se pasa el tiempo, va a haber que hacer y buscar soluciones internas, como es el caso, evidentemente, de una reforma fiscal, que yo creo que nadie quiere, al margen de todo, nadie quiere como ponerle el cascabel al gato. Doctor, el ex ministro de Economía del pasado gobierno de Danilo Medina, Juan Ariel Jiménez, dice que la República Dominicana está en este momento en uno de los mayores endeudamientos de su historia. Pero además dice que se preocupa por la baja inversión en capital que realiza el gobierno. Sí, pero todo eso, evidentemente, él lo sabe muy bien, la coyuntura sobre la cual se está endeudando. Yo, en cierta manera, nunca he sido partidario de un endeudamiento excesivo, pero ¿no hay opción? Él sabe que el ciclo de la economía no es un ciclo expansivo. Él sabe. Lo que se quejan algunos, perdón, ahí mismo, sí, lo que se quejan algunos economistas, y yo he visto la misma declaración, es que si bien es cierto que se han acumulado las reservas en el Banco Central sobre la base de los préstamos, no han sido invertidos. El gobierno ha anunciado muchos proyectos, pero ha sido tímido en la inversión y ha preferido mantener el estado de las reservas como una garantía, primero, de mantener la tasa de cambio. Claro. La depreciación del peso, mantenerla, y tener eso en una reserva por si la situación de crisis aumenta. Claro. Eso es lo que dicen algunos economistas. Sí, no, pero yo creo, es cierto, yo lo que creo lo siguiente. Mira, yo creo que el hecho de que el gobierno apostara demasiado a las famosas alianzas público-privadas de fideicomiso, las APP, yo creo que eso la ha retrasado. Se entusiasmó demasiado, diciendo la plata para inversión va a salir de ahí. Y entonces se olvidó del papel del Estado. Por eso yo digo que en cierta manera hay que buscar la forma, y es cierto lo que dice, por ejemplo, el ex ministro de Economía, hay que aumentar la inversión pública. Tú no puedes tener una inversión pública, una composición donde el gasto de capital en estos momentos es un 5% y el gasto corriente es un 95%. Claro. Cuando en años anteriores era un 15-85%. Claro, no vamos a ir a la época del doctor Balaguer, que era 50 o 55-45%, que lo hacía sobre la base de que, bueno, constreñía el gasto corriente, pero eso se traducía en un mayor gasto de capital, infraestructura. En esta ocasión, la plata está ahí. Claro, entonces, ¿qué se ha tomado prestado? Han ido a las arcas, por ejemplo, del Banco Central. El gobierno no ha sido lo suficientemente. Cada vez que ese dinero entra, obviamente eso implica una emisión de pesos. Claro. Entonces el gobierno, en ese sentido, no ha sido lo suficientemente agresivo. Hay que tomar en consideración que también ha habido un destino de recursos hacia la pandemia, que eso también hay que decirlo, ¿no? Todo el plan de vacunación, eso se ha llevado recursos importantes, que es una inversión en salud. Y en el ser humano. Y en el ser humano. Es decir, el tema de la pandemia es un tema que ha distorsionado prácticamente, y al gobierno también lo ha metido en temor, porque no se sabe qué puede ocurrir, cómo puede esto en cierta manera cambiar. Pero yo siempre he pensado que el gobierno tiene que ser más agresivo como gobierno y aumentar la inversión pública. Todos los economistas estamos conscientes de eso. No es posible que un gobierno, cualquier gobierno,
tenga niveles bajos de inversión pública. Y no es que los niveles de inversión pública del anterior gobierno eran altos. Estamos hablando de que una economía como esta, lo que requería era una inversión pública de mínimamente por lo menos un 5%. Y eran 2.3% del PIB. Claro, esta situación lo ha bajado aún más. Por lo tanto, yo creo que debe haber una mayor agresividad por parte del gobierno. Pero y la inversión pública, y además con un endeudamiento mayor. Entonces, sin la situación de pandemia, claro, que vivimos ahora. Claro. Y la inversión pública provoca aumento de empleo. Claro. No, claro. O sea, la inversión pública, Rudy, la inversión pública provoca un círculo virtuoso. Te aumenta el gasto público, te dinamiza la economía, te incrementa el empleo, te aumenta la capacidad productiva, te mejora la eficiencia de la economía, el comercio, claro, te produce encadenamiento con otros sectores. Sí. Es decir, que es todo un efecto muy redondo, virtuoso. Entonces yo creo que el gobierno tiene que hacer eso. Tiene también que ser agresivo. Siempre recuerdo de un profesor de origen mexicano que me decía, mira, ¿tú sabes por qué los asiáticos han llegado primero al desarrollo que los países latinoamericanos? Porque su cosmovisión es de atacar todos los problemas a la vez. Y cuando nosotros atacamos todos los problemas a la vez y no pensamos de manera lineal, yo creo que llegamos mucho más rápido a la solución de un problema. Entonces yo creo que en eso tenemos que hacer eso. Tenemos que pensar que la deuda, no dejarlo para mañana, no. Si podemos hoy hacer una especie de cónclave o foro donde podamos reunir, el presidente pueda decir, mira, y convocar un grupo de países, no sé, a partir de los países del DERCAFTA o los países, por ejemplo, del CARICOM. ¿Usted no siente que en los últimos semanas, quizás, el presidente ha tomado un nuevo impulso en cuanto a la inversión de obras del gobierno? No, claro, el presidente siempre ha estado vamos a decir, anunciando obras. No, en eso no se ha parado. Acaba de inaugurar el puerto de Barahona. En Barahona, sí, se reconstruyó el puerto de Barahona. Incluso se habla, y ese puerto tiene todas las condiciones de convertirse en un hub, básicamente, es un centro logístico. Que no solamente servirá para transporte de mercancía, sino para turismo también. O sea, que le va a dar vida a esa zona. Turismo de cruceros, sí, como está ocurriendo y como se hizo en Maimón, en Puerto Plata. Y que eso, déjame decirte, esa inversión que se hizo en Maimón, Puerto Plata, le está generando a esa zona por ahí un monto de casi más de $1.000 millones solamente en turismo. Entonces, todo eso tenemos que pensarlo, pero yo creo que tenemos que actuar, tenemos que ser más agresivos. Lo que yo creo que no es justo decir que el gobierno se está endeudando. No, porque óyeme, del gobierno en el que ese joven, muy preparado por cierto, todo eso es política. Al final yo creo era ministro de Economía, fue el campeón, como diría Jan Veneno, de la bolita del mundo en el endeudamiento. Yo lo que siempre he dicho, que el endeudamiento, lo he reiterado y lo reitero, hay que verlo dentro del ciclo de la economía. Yo creo que nosotros debemos hacer reformas en tiempos de bonanza. Yo pienso, porque en tiempos de bonanza todos nosotros nos podemos sacrificar, sí, y nos pueden quitar un poquito y quizá lo sentimos menos. Nosotros debimos incluso de disminuir deuda en tiempos de bonanza. No lo hicimos, llegaron los tiempos de crisis. Bueno, y esas son las consecuencias. Todos los países en tiempos de crisis, de un ciclo bajo, se han endeudado. La deuda es prácticamente un problema de carácter global. Por eso yo digo que su solución tiene que ser global. ¿Todavía tenemos capacidad de endeudamiento? Yo pienso que en igualdad de condiciones, con tasa de interés muy bajita en los mercados internacionales, y aún así las emisiones de bonos que hace la República Dominicana, dando un 5, un 6,
con un diferencial prácticamente de 3.5 en 4 es muy atractivo para cualquiera. Porque básicamente estamos todos en las mismas condiciones. Claro, no generemos una especie de burbuja. Eso hay que evitarlo. No entremos en esa dinámica. Porque luego, cuando tú te acostumbras, evidentemente dices, bueno, pero es mejor endeudarnos y entonces las cosas resolver el problema, y cuando tú vienes a ver, entonces está en un camino sin retorno. Pensemos evidentemente que si nos vamos a endeudar tenemos que poner un límite, y dentro de ese límite temporal actuar buscando una solución de tal manera que eso no pueda expandirse más. Mire, hay otro tema, nos quedan unos 4 minutos. Sí. Hay otro tema que es el de la distribuidora de electricidad. Hemos visto una campaña de ataques, ¿no?, por el déficit en el sector eléctrico, pero fundamentalmente hay que coincidir en el hecho de que ese déficit es producto de que la tarifa eléctrica que se cobra en el país puede ser quizás la más cara del mundo, pero no es suficiente para cubrir las operaciones de las distribuidoras. Entonces, se plantea una situación. Hay que revisar la tarifa eléctrica, porque si no, el gobierno va a tener que seguir subsidiando con, quizás yo creo que es el subsidio más grande que da el gobierno al sistema eléctrico del país. En estos momentos hay una satisfacción de un 98.98% del servicio eléctrico. O sea, ya no hay apagones por problemas financieros. Cuando hay un apagón es por una avería o por mantenimiento. Mira, Giorgi, tú sabes que, bueno, se firmó el pacto eléctrico. No sé cómo eso se va ejecutando, pero yo creo que hay que ser muy cuidadoso en este contexto. Estuve viendo unas estadísticas donde precisamente de un grupo de países donde la inflación de la más alta, de los 3 países que tienen la inflación más alta en América Latina, está la República Dominicana. Creo que está Brasil, o Argentina, Brasil, la República Dominicana. Entonces, el tema de los servicios eléctricos, de la energía eléctrica, generalmente está concentrado el peso en clase media, porque hay una parte importante de otros grupos de más bajos ingresos o que están subsidiados o que en cierta manera no pagan la energía eléctrica por muchas razones. También hay situaciones, por ejemplo, de robo de energía. Pero hay que ser cuidadoso con el tema de la tarifa eléctrica en este contexto, porque es una situación bastante difícil para la familia y los hogares de bajos ingresos. Yo creo que cualquier situación de reajuste tarifario en ese sector tiene que ser ponderado y tiene que ser pospuesto para... O venir acompañado con un subsidio focalizado, ¿no? Bueno, medidores prepago, yo creo que una tarjeta yo creo que esas son soluciones creativas que ya se habían incluso propuesto. El tema, por ejemplo, de los medidores prepagos, yo creo que ahí eso puede mejorar la eficiencia. La gente más o menos mide lo que va a consumir y a partir de entonces dice, bueno, ya se programa para reducir el consumo. Se programa, pero hablarle de cualquier reajuste tarifario, cuando uno y está sintiendo la gente, que el salario verdaderamente real se ha achicado, yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado. Usted sabe del bono luz, que son 600 millones de pesos de bono luz. ¿Usted sabe cuánto de esos 600 millones recupera las distribuidoras de electricidad? Apenas 240. Sí, 360 millones se pierden. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque esa gente está conectado directo, no le importa pagar el servicio con el bono luz y se pierde. Ya hay que ir, porque tú sabes que el robo de energía eléctrica está judicializado. Sí. Hay un procurador, creo que en ese sentido. De manera que ahí yo pienso lo que
tiene que actuar el gobierno y las autoridades, ¿no? En esos casos muy particulares de que se detecten robos de energía. Bueno, doctor, terminamos por hoy. Agradecido como siempre esta cátedra que usted cada semana nos brinda. El Ministerio de Administración Pública emitió una resolución esta tarde indicando las modalidades que se van a aplicar del 50% de los trabajadores en las dependencias públicas y el teletrabajo a propósito del tema de las medidas para enfrentar el rebrote de la pandemia. Bien, terminamos por hoy, doctor. Muchas gracias, como siempre. No, a ustedes siempre, ya ustedes saben. Próximo decano de la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas de la UAS. No se equivoquen, ¿eh? No se equivoquen. Porque se tienen que equivocar. Todos ellos como 3 veces eso. ¿Hay alguien que se quiere equivocar? Hasta mañana, amigos. Mañana viernes de Bellonera. ¡Qué barbaridad! ¡Qué felicidad! ¿Eh? Bueno. Mantenga la sintonía, no nos cambie. Necesario. A continuación, no se diga más.